Primero, que usted no conozca las respuestas. Definitivamente, si estoy hablando de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora, obviamente yo no debo conocer cuáles son las estrategias didácticas porque voy a tener que fundamentar, que investigar, que indagar, que evaluar. Luego, que puedan responderse con evidencia, ¿no? Es decir, por medio de datos que usted pudo observar, por medio de una aplicación de una entrevista, de una encuesta, que es también a lo que llegamos en este perfil, ¿no? A desarrollar al menos un instrumento, que tal vez luego tenga que ser mejorado, pero al menos a desarrollar. Y luego, que implique usar medios éticos, ¿sí? Nada de copia, nada de plagio, ¿sí? Que más bien usted pueda obtener una información real para hacer su investigación y además que sea clara, ¿sí? Y que el conocimiento que se tenga sea sustancial. Aquí yo les he traído un ejemplo, ¿sí? Miren, la formulación esto es solo un ejemplo, luego vamos a ver ejemplos ya más completos, cuando hablemos ya de las preguntas directrices, cuando hablemos ya de los objetivos. Este es un ejemplo nada más de la formulación. Miren, yo tengo acá estrategias didácticas, estrategias didácticas para la integración escolar, ¿sí? Ese es mi tema, lo tengo delimitado acá, en el tercer año de educación básica, en la unidad educativa 16 de octubre, en la provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro. ¿Sí? Este es un tema de los primeros chicos que se graduaron. Y luego, yo me pregunto, ¿cuáles serán esas estrategias didácticas que van a mejorar la integración escolar? Porque si yo pongo las estrategias didácticas incidirán en la integración escolar, yo digo sí o no, y se acabó. Pero yo tengo que saber cuáles serán. ¿O de qué manera las estrategias didácticas mejorarán la integración? ¿O cómo las estrategias didácticas mejorarán la integración escolar? ¿Sí? Entonces ustedes se hacen esa pregunta, ¿sí? De esa manera desarrollamos la formulación del problema, haciéndonos una pregunta con un enunciado positivo, ¿sí? Y que tiene que tener relación al tema. No pueden poner otra cosa, ¿sí? Miren, si se dan cuenta que el tema tiene dos variables, estrategias didácticas e integración escolar. Y la formulación del problema tiene esas dos mismas variables, nada más que ahora hechas preguntas. ¿Cuáles serán? ¿De qué manera serán? ¿Cómo serán? ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre las preguntas directrices. Las preguntas directrices son interrogantes que nos ayudan a controlar ciertos aspectos importantes del problema. Estas preguntas directrices son como problemas chiquititos que nos ayudan a preguntar a ese problema mayor, a esa formulación del problema mayor, ¿sí? Responden a la formulación de ese problema. Es decir, cada pregunta directriz corresponde a un problema chiquito, a un subproblema del problema general. Y además, estas preguntas directrices, chicos, ojo con eso, estas preguntas directrices sí, se van a responder con los objetivos, o los objetivos van a dar respuesta a esas preguntas directrices. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Porque decir, uy, Dios mío, esta profesora, ¿de qué estará hablando? Pura teoría, nada de ejemplos. Pues ya vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Y luego decimos que estas preguntas directrices, además, nos permiten sistematizar el problema, ¿sí? En este caso, estas preguntas directrices nos sirven para construir incluso el instrumento de investigación, para saber si vamos a hacer una ficha de observación, una historia de vida, un análisis del libro del docente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí no existe un número determinado de preguntas directrices, pero nosotros trabajamos con 3, ¿sí? Con 3 preguntas directrices. Ustedes pueden plantear 4, 5, pero trabajamos con 3 preguntas directrices. Formulación del objetivo general. ¿Qué es el objetivo general? ¿Para qué nos sirve ese objetivo general? ¿Qué es lo que va a decir ese objetivo general? Entonces, para formular ese objetivo general, nosotros debemos seguir 4 pasos. Primero, hay que tomar en cuenta la formulación del problema. Es decir, usted lo que tiene que pensar es que el tema tiene que tener relación con la formulación con el objetivo, y al revés, el objetivo con la formulación con el tema, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de los resultados y la perspectiva de investigación en la formación magistral de las universidades del Perú? Ese es un problema, es una formulación del problema.
Bien, cuando nosotros, o más bien para ver si es que tiene relación, en este caso con el tema, ¿qué debería yo hacer? Primero, eliminar esos signos de interrogación y quitar la pregunta. ¿Y cómo quedaría el tema realmente? El tema quedaría situación actual, los resultados y perspectivas de la investigación en la formación integral magistral de las universidades del Perú. Y ya tendríamos ustedes el tema. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, luego, bueno, aquí ya les he dicho todo, ¿sí? Realmente, ustedes pueden partir del problema y partir del tema y a ese tema formularlo en pregunta, o de la pregunta salir al tema. Pero nosotros estamos trabajando con la primera, ¿sí? Estamos con un tema y a partir de ese tema vamos a hacer una formulación. ¿Qué es el objetivo general, chicos? El objetivo general nos permite o nos ayuda a alcanzar de manera integral esa investigación, ¿sí? Es decir, tener un enunciado claro, preciso, las metas que vamos a lograr, ¿sí? Y además, ese objetivo nos ayuda o responde a esa formulación del problema, ¿sí? Ese objetivo general debe responder a esa formulación del problema, que ya lo vamos a ver con ejemplos. Ahora es pura teoría, pero ya vamos a parar, lo vamos a ver con ejemplos y va a quedar para ustedes mucho más claro. ¿Qué debemos pensar antes de plantear ese objetivo general? Primero, que sean situaciones deseables, que sean situaciones alcanzables, que yo voy a poder alcanzar ese objetivo en un tiempo determinado, en un plazo, en un mediano plazo, no en un largo plazo. Que ese objetivo general nos permita alcanzar esos propósitos determinados, que el logro sea paulatino. No son proposiciones de carácter ni negativo ni afirmativo. Los objetivos generales, o el objetivo general, al igual que los específicos, son verbos en infinitivo. Es decir, que deben terminar en ar, et, ir. Bueno, acá está. ¿Cómo se redacta? ¿Y de qué depende? Los objetivos, más bien, sean generales, sean específicos, deben ser redactados con el ar, et, ir. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, el objetivo general refleja, mira que aquí les estoy haciendo otra incidencia, refleja o responde al planteamiento del problema, ¿sí? Es una idea específica que se la redacta en una oración, ¿sí? E inicia con un verbo, chicos. Vamos ahora a la formulación de objetivos específicos. Los objetivos específicos son como subobjetivos que responden al objetivo general, ¿sí? Es decir, son pasos o acciones que vamos a desarrollar para responder a ese objetivo general. Son los que concretan respuestas a propósitos precisos e inherentes de ese problema formulado. Son objetivos que nos van, o bueno, más bien dicho, son acciones que nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo general, ¿sí? Y nos ayuda ¿a qué? A distribuir en etapas nuestra investigación. Esos objetivos específicos señalan las acciones del contexto, lo que se va a alcanzar. Son desagregados de los objetivos generales. Ayudan a alcanzar ese objetivo general. Se desprenden del objetivo general. Se relacionan con hipótesis específicas, son precisos y claros, son inmediatos, señalan propósitos concretos y además establecen metas cualitativas para los que van a desarrollar tesinas. Los objetivos específicos deben ser cualitativos y para los que van a desarrollar trabajos de investigación pueden ser mixtos, porque puede ser que utilicen métodos de comprobación estadística como un chi cuadrado, como una T de Students, para lograr, alcanzar o definir o aceptar o no una hipótesis específica. Ahora, vamos a ver estos objetivos. Miren, este es de un alumno mío que está ahorita en noveno y él escogió uno de los temas que les he puesto.
estudio de factores determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de educación básica Yuwins, provincia de Morona, Santiago. Ese es su tema. De ese tema partimos a la formulación del problema. Y yo le decía a Uwi, piensa, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú desconoces? Y entonces deberíamos pensar en cuáles son esos factores determinantes de rendimiento. Y si yo digo, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué tengo que hacer con mi objetivo general? Determinar cuáles son. Ay, miren, he puesto una L, es una R ahí. ¿Sí? Entonces, observen aquí la relación que nosotros vamos a observar en sus trabajos. ¿Sí? Ya les estoy dando la clave. Ustedes tienen un tema y de ese tema parte esa formulación. Miren, si yo tengo factores determinantes del rendimiento académico, eso debe decir en la formulación hecho pregunta. ¿Cuáles son esos factores? O él puede también preguntarse de qué manera esos factores determinantes determinan el rendimiento académico. Pero como no sabemos cómo, nos preguntamos, ¿cuáles son esos factores determinantes de rendimiento académico? Y como yo ya tengo esa pregunta y estoy sin saber cuáles son, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi objetivo general? Determinar esos factores, porque no sé. Me estoy preguntando cuáles son. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar esos factores. Y luego de esa formulación, ¿sí? Parten las preguntas directrices, que me permiten, o que son subproblemas de este problema general. Y entonces, como primero tenemos que saber cuál es esa realidad educativa. ¿Qué factores determinan de forma directa o indirecta ese rendimiento académico? Y luego, ¿por qué el estudio de esos factores ayudará a mejorar el rendimiento académico? Que son problemas más chiquitos de esa formulación inmensa. Y una vez que ya tenemos esta formulación de preguntas directrices, con esas preguntas directrices voy a trabajar mis objetivos específicos. Y miren que haciendo este trabajo, de ponerles aquí el ejemplo de Uwi, tuve que hacerle algunas modificaciones en el trabajo que ya habíamos desarrollado desde unos 8 meses atrás, que venimos trabajando con Uwi 8 meses y ahora le tuve que hacer unas modificaciones. Y miren acá, la primera pregunta de Uwi fue, ¿cuál es la realidad educativa a la que se enfrentan estos estudiantes? ¿Qué tiene que hacer Uwi para responder esto? Tiene que hacer un diagnóstico. Le va a diagnosticar esa realidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Tal vez va a utilizar fichas de observación, puede utilizar entrevistas, puede utilizar encuestas, puede utilizar, porque de él es un trabajo de investigación, es una tesina. ¿Sí? A Uwi le costó mucho, quiso cambiarse al examen complexivo. Creo que los 30 chicos que están quieren cambiarse al examen complexivo, pero no pueden ahora, porque ya estamos terminando el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer a Uwi? Diagnosticar. Y no puede diagnosticar solo con una entrevista, no puede diagnosticar solo con un instrumento. Él tendrá que hacer una entrevista, tendrá que hacer un levantamiento de información por medio de encuestas, tal vez por medio de fichas de observación, ¿sí? Para que él pueda diagnosticar esa realidad. Y luego, otra de las preguntas fue, ¿qué factores determinan de forma directa el rendimiento académico? Y para que él pueda responder qué factores, lo que él tiene que hacer es fundamentar, ¿sí? Y la fundamentación ya va en el marco teórico. Y entonces, en la parte de buscar antecedentes investigativos de otros autores que hayan determinado, ¿sí?, el rendimiento académico, los factores que inciden en este, aparte de eso, él tiene que armar un marco teórico y decir, ¿qué es el rendimiento académico? ¿Cuáles son esos factores del rendimiento académico? ¿Qué paradigma engloba ese rendimiento académico actualmente en educación? ¿Cómo ese aprendizaje significativo incide o no en el rendimiento académico? ¿Cuál es la metodología, las estrategias didácticas que vamos a utilizar para mejorar ese rendimiento académico y que inciden en esos factores determinantes? Y aparte de eso, como yo le decía a Uwi, no solo nos tenemos ahí. Además de eso, tenemos que ver el currículum. ¿Qué pasa con ese currículum? Porque los factores pueden ser sociales, familiares, personales, económicos, institucionales, académicos. ¿Y
¿qué pasa con el otro lado? El lado del currículum. ¿En qué momento ese currículum incide directamente o influye en ese rendimiento académico? ¿Qué tipo de currículum? ¿El formal? ¿El real? ¿El nulo? ¿El oculto? ¿El extracurrículum? Entonces nos toca hacer un estudio más profundo. Y luego, la otra pregunta que él se hizo como pregunta directriz fue ¿cómo influyen los factores determinantes de ese rendimiento? ¿Y qué tiene que hacer UME para responder eso? Evaluar. Evaluar esa realidad educativa frente a esos factores determinantes del rendimiento. ¿Sí? Ahora, les he traído otro ejemplo acá. Este es un ejemplo de una alumna, muy, muy buena alumna, Elsa Eras de Cuenca, seguramente los cuencanos la conocen, muy buena alumna. Y ella ya se graduó hace rato, ¿no? Se graduó hace un año. Entonces, ella trabajó este tema conmigo. Fue uno de los temas también que los propuse y que ella trabajaba muy, muy bonito, ¿no? Entonces, cuentos infantiles como estrategia didáctica para la integración escolar. Si observan acá, ella es una tesina. Ella tiene 3 variables. Tiene cuentos infantiles, tiene estrategias didácticas y tiene integración escolar. Para que ella pueda desarrollar este trabajo, en el marco teórico va a tener que enfocarse frente a esas 3 variables y hacer una lluvia de ideas para que pueda realizar este marco teórico. Y ella se preguntó, ¿de qué manera esos cuentos infantiles como estrategia didáctica mejorarán la integración curricular, la integración escolar? ¿Sí ven? Esta formulación de nada, o de qué manera un proyecto de cuentos infantiles, no, aquí es solamente involucrar de qué manera, cuáles, cómo, por qué, ¿sí? Y una vez que ella ya tuvo esta formulación del problema, desarrolló las preguntas directrices. ¿Por qué los cuentos infantiles como estrategia didáctica ayudarían a solucionar problemas de desintegración escolar? ¿Cuáles son esos cuentos infantiles que se utilizan como estrategia didáctica para la integración escolar? ¿En qué medida esos cuentos infantiles empleados como estrategia didáctica llevarían a resolver problemas de desintegración escolar? Y miren, esas fueron las preguntas o subproblemas más chiquititos del problema general. Ahora vamos a ver cómo esta formulación del problema tiene que ver con este objetivo general. Y ella se pregunta, ¿de qué manera los cuentos infantiles como estrategia didáctica mejorarán la integración escolar? Y su objetivo general es utilizar cuentos infantiles como estrategia didáctica para mejorar la integración escolar. ¿Sí se dan cuenta? En las 3, tanto en el tema como en la formulación del problema, como en el objetivo general, existe una concordancia, ¿sí?, de lo que se desea hacer. La formulación como una pregunta y el tema y el objetivo, como un objetivo, como una acción a desarrollarse. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha puesto Elsa respecto a los objetivos específicos. Si el objetivo general fue utilizar los cuentos infantiles como estrategia para la integración escolar, ella lo que primero tenía que hacer o lo hizo fue fundamentar teóricamente la importancia que tienen esos cuentos como estrategia para la integración. No se ve. ¿No se ve? No, la diapositiva no, por lo menos en mi Sí se ve, magíster. Sí se mira. Sí se ve. Ven un ratito, voy a subir.